Cayeron en una trampa mortal. En los angostos callejones de Jabalia ha ocurrido un hecho que ha dejado en shock a la nación hebrea. Las fuerzas del país, confiadas en su avance, se han visto sorprendidas por un enemigo invisible. Veamos el siguiente reporte. Trampa mortal. Ejército israelí cayó en Jabalia. El eco de los disparos se hizo sentir en los estrechos callejones del campamento de refugiados de Jabalia, un laberinto de edificaciones y escombros donde los combatientes palestinos supieron urdir una emboscada mortal. Las brigadas de EAQ habían esperado pacientemente el momento adecuado para sorprender a las fuerzas del país hebreo que habían entrado en el corazón del campamento, ajenas a la telaraña invisible que se cerraba sobre ellas. Los combatientes palestinos conocían cada esquina, cada zanja, cada pared que podía ofrecer refugios o convertirse en un punto de ataque. Habían estado observando, preparando el terreno para el desenlace. Mientras el sol desvanecía su supuesto rayo sobre la franja de Gaza, un edificio anodino, una construcción que parecía desierta, se convirtió en el escenario de una maniobra precisa. El escuadrón israelí, confiado y en una clara exposición, cruzó el umbral y entró en lo que creyó un edificio seguro. Allahu Akbar se escuchó a través de las sombras. El murmullo se volvió un clamor de guerra y de inmediato el estruendo de una ametralladora estremeció las paredes. Los combatientes palestinos abrieron fuego con una oleada que impactó sin tregua, desconcertando a los soldados. Las tropas del país hebreo buscaron refugio donde pudieron, agazapándose tras columnas y muros que comenzaban a desmoronarse. Pero el verdadero golpe aún no había llegado. Desde uno de los puntos altos del edificio, el destello fugaz de un proyectil TBG anunció el desenlace inevitable. El disparo surcó el aire en un segundo eterno, dirigiéndose con precisión letal. El impacto resonó con una brutalidad sorda y el edificio se llenó de polvo y esquirlas, mientras los combatientes gritaban de nuevo, Allahu Akbar. La operación había sido ejecutada con una efectividad implacable. Este ataque no fue un evento aislado, fue una pieza más en el tablero de la resistencia. Desde el comienzo de la incursión terrestre el 27 de octubre, las brigadas EAQ han documentado meticulosamente cada paso. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato vamos a comenzar con este análisis. Nancy, ¿cómo te encuentras hoy? Hola Mirelvi, saludos para ti también y saludos para todos los usuarios que nos acompañan en esta transmisión. Vemos cómo nuevamente la resistencia palestina asesta un importante golpe a las fuerzas del régimen de Netanyahu, ¿no? Pero esta vez además en un video que rápidamente se hizo viral por las redes y que empezó a moverse con bastante fuerza y que bueno, ha sido ya visto por todos los medios. Donde además se pueden ver a detalle los hechos que se están relatando en el video, ¿no? Sí, y bueno, además que desde una perspectiva militar, el terreno de Jabalia representa uno de los escenarios más complejos y peligrosos para cualquier fuerza que intente una incursión, especialmente si proviene de un ejército convencional como el de la nación hebrea. Porque para entender los hechos debemos desglosar varios factores críticos del entorno urbano en Jabalia que complica la movilidad, la visibilidad y la respuesta rápida a amenazas imprevistas, Nancy. Sí, así es. Se trata de un terreno complejo y en ese sentido yo quisiera dar un poco de contexto al respecto de este campamento de refugiados, que por supuesto para muchos llamará la atención que precisamente en un campamento de refugiados se genere esto, pero bueno, es un espacio que históricamente ha sido escenario de conflictos, de enfrentamientos, de ataques,
Es un campo de refugiados, es el más grande de los 8 campos de refugiados que se encuentran en la Franja de Gaza. Se estableció en 1948 bajo la administración de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo y ha crecido enormemente desde entonces. En sus inicios se esperaba que albergara unos pocos miles de refugiados y ahora son decenas de miles de refugiados, muchos de ellos descendientes de las familiares que llegaron al principio. Esto evidentemente les dará una idea de la situación humanitaria del mismo, ¿no? Situación humanitaria que además ha sido reflejada por diversas organizaciones en diversas ocasiones, porque entendiendo que desde 1948 se podrán imaginar toda el agua que ha corrido allí, ¿no? Además de esto, las condiciones de vida son extremadamente difíciles, además de la población, por todo el tema de bloqueo de servicios básicos, agua, luz, saneamiento. Una de las cosas que más me llamó la atención cuando estaba investigando respecto de eso era que sufren cortes de electricidad de prácticamente pueden llegar a 20 horas al día, es decir, prácticamente el día a oscuras. El servicio de agua potable es limitado. Todo esto evidentemente complica enormemente la situación humanitaria. Organizaciones internacionales y países también intentan hacer llegar productos, cosas, los enseres, lo necesario, pero por toda la situación de bloqueo por parte del gobierno de Netanyahu, pues evidentemente eso es dificultoso. Incluso se ha denunciado en infinidades de veces en diversos años. A pesar de esto, se trata de una población muy combativa, un ejemplo de resiliencia, además ha sido simbólico, y bueno, una de las cosas que muestra esto es este video al que hacemos referencia el día de hoy, ¿no? Sí, y además con una estructura caótica de callejones estrechos, edificaciones apretadas y laberintos que se comparten entre ruinas y escombros. Entonces, esta disposición urbana también permite a los combatientes palestinos moverse con facilidad entre los edificios y refugiarse también rápidamente, ¿no? Mientras que las tropas invasoras quedan expuestas sin punto seguro de cobertura y con poca movilidad para vehículos blindados o equipo pesado. Entonces, los estrechos los ralentizan, ¿no? Además que impide despliegues efectivos de unidades blindadas que suelen necesitar espacios amplios para poder hacer maniobras. Y esto lo que revela, amigos de Prensa Alternativa, es aplicaciones de estrategias erróneas en lugares como este. El resultado, pues una operación fallida que pues lamentablemente pues causa pérdidas de efectivo, como es común en la guerra. Pero lo interesante de esto es qué hacían esos soldados allí, ¿no? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué tipo de operación es la que estaban ejecutando? Además, y pues otro factor crucial es el conocimiento del terreno. Sabemos, en medio de Prensa Alternativa, que bueno, los combatientes palestinos de la resistencia han pasado años familiarizándose con cada rincón, cada esquina, cada escondite de este campamento. Entonces, este conocimiento profundo del terreno les permite no solo ocultarse con eficiencia, sino también elegir los mejores puntos de ataques y emboscadas. Por el contrario, el ejército de Netanyahu, aunque está mejor equipado, y esto ya se pone en duda por lo que hemos explicado del avance tecnológico, militar y estratégico de la resistencia, pero digamos que están con buen arsenal. Aún así, pues carecen de la familiaridad íntima con el terreno, que en este lugar fue este campamento, y su desconocimiento de las rutas seguras lo convirtieron en objetivos muy fáciles para la emboscada estratégica de los palestinos. Además, Nancy, otro punto importante es la verticalidad del terreno, que también juega un papel decisivo digamos que
en operaciones estratégicas como esta. En Jabalia, los edificios de varios pisos, ya a menudo desgastados por la guerra, ¿no? Y con estructuras improvisadas también, permite a los combatientes palestinos posicionarse en altura, obteniendo una vista privilegiada sobre los soldados invasores. Desde estas posiciones elevadas pueden disparar con precisión y lanzar proyectiles sin ser detectados fácilmente. Además, los puntos altos le permiten vigilar los movimientos de las tropas y coordinar con una clara ventaja visual. Entonces, repito, ¿qué pasó con los mandos militares entonces de Netanyahu? ¿Por qué enviar a esta unidad a un lugar que ya por el terreno es muy complicado, es muy difícil poder tener operaciones efectivas, Nancy? Sí, así es. Eso es evidencia de lo que hemos venido conversando, ¿no? El desespero a veces, un actuar que es más responder porque hay que responder, además en un terreno que todas esas explicaciones que tú nos estás dando con respecto al terreno se ven un poco en el video. O sea, ves que es una estructura, ves los edificios, ves cómo están, ves además que hay demasiado, o sea, que hay el impacto de años de conflicto, estructuras caídas, es decir, no es un terreno fácil, es visiblemente notorio la dificultad de este terreno, y más entendiendo que quienes lo conocen son los combatientes. Es el espacio donde hacen vida los combatientes, ¿no? Donde han hecho vida durante muchos años. Entonces, es el reflejo del desespero y de lo errático de los ataques que se han llevado adelante en los últimos meses, y ahí se han derivado la cantidad de problemas que además hemos ido relatando durante estas transmisiones. Sí, es así. Vamos a ver la segunda parte del video y continuaremos comentando en este análisis. Y retroceso, mostrando a sus seguidores los detalles de estas ofensivas. En los videos transmitidos se ve a los combatientes preparados con disciplina, utilizando armas ligeras, explosivos improvisados y un conocimiento profundo del terreno para combatir a un enemigo tecnológicamente superior, pero vulnerable ante la determinación y el ingenio local. El campamento de refugiados de Jabalia, en el norte del enclave palestino, se ha convertido en un símbolo de resistencia. A pesar del asedio, a pesar de los constantes bombardeos y de la destrucción de infraestructura esencial como hospitales y escuelas, el campamento resiste. En este laberinto de calles estrechas y edificios agrietados, las tropas de la nación dirigida por Netanyahu se han visto atrapadas una y otra vez en una guerra para la cual no estaban preparadas. Una guerra que no se libra con drones ni misiles de precisión, sino en las esquinas, en los patios traseros, en los lugares donde la proximidad convierte cada enfrentamiento en algo personal. La decisión del país hebreo de lanzar una operación terrestre en Gaza ha desatado una respuesta feroz del ala militar palestina. Para los combatientes palestinos no se trata solo de una confrontación militar, es una lucha por la supervivencia. Una declaración de que aunque el enemigo posea tecnología avanzada y recursos casi limitados, el conocimiento del terreno y la determinación pueden equilibrar la balanza. Cada ataque documentado, cada emboscada exitosa, se convierte en una muestra de la vulnerabilidad del invasor, una señal al mundo de que la resistencia palestina sigue viva y activa. Desde la altura de los edificios en ruinas, los combatientes palestinos mantienen una vigilancia constante. El campamento de Jabalia, convertido ahora en un campo de batalla, ha sido testigo de escenas de resistencia que evocan otras luchas similares en la historia. Guerrillas que con medios limitados logran hacer frente a un enemigo aparentemente invencible. Continuamos con este análisis. Nancy, ¿qué nos tienes para este bloque?
Sí, en efecto, como dice ahí, se han visto varias veces estas escenas en la historia. En varias ocasiones han sido emboscados en estos mismos espacios, porque contrario a lo que se pudiera pensar, entendiendo que es un campo de refugiados, un campamento de refugiados, no se trata de un espacio donde tú pones la bandera blanca y se respeta, no, nada que ver, no hay nada de esto aquí. Ha sido lamentablemente escenario constante de conflictos y a continuación voy a mencionar algunos, ¿no? Porque además ha sido una historia completa, tal cual como también se relata un poco en el video, ¿no? En 1987, voy a mencionar principales. 1987, la primera intifada, uno de los episodios más significativos en la historia de este campamento, con enfrentamientos que se llevaron adelante constantemente entre jóvenes palestinos y las fuerzas de la nación hebrea, marcando además una era de resistencia popular masiva desde este espacio. O sea, desde este momento empieza como a consolidarse esa visión de este campamento de refugiados como un espacio simbólico de mucha resiliencia, de mucha resistencia. Luego, en 2008-2009, una tristemente célebre operación Plomo Fundido, una ofensiva del país hebreo lanzada en diciembre de 2008, recordada por muchos, donde Jabalia fue uno de los campos más afectados. Las fuerzas de Netanyahu bombardearon múltiples objetivos en esta zona, incluyendo viviendas, edificios comunitarios, etcétera, etcétera, generando además, por supuesto, una crisis humanitaria mucho mayor de la que ha existido con casi permanentemente en este campo. En 2014, la operación Margen Protector se dio en julio de 2014 y Jabalia fue nuevamente escenario de intensos bombardeos. Uno de los más célebres, tristemente célebres, fue un bombardeo a una escuela de la ONU, lo cual por supuesto generó una ola de protestas a nivel global, sin saber los que protestaban que esto sería nada más el comienzo de una historia que, bueno, que ha llegado hasta ahora. En 2018 se generó todo un escenario de protestas, las protestas de la Gran Marcha del Retorno, que se dieron entre 2018 y 2019, y el campo de Jabalia fue uno de los movilizados en torno a esta marcha. Una serie de protestas semanales organizadas desde la frontera de Gaza con el país hebreo, exigiendo los derechos al retorno de las tierras y así como también el fin del bloqueo. La respuesta de esto por parte del país de Netanyahu fue militar y dura, por decirlo nada más así sintéticamente. En 2021, escalada de mayo, se vivieron nuevamente semanas de tensiones, una ofensiva de 11 días en el campo de Jabalia que sufrió intensos bombardeos. Y bueno, para ir rápidamente, hasta ahora, 2023, 2024, una nueva oleada de ataques, periódicos además. Nosotros podemos, revisando medios, puedes ver que casi diariamente hay noticias que provienen lamentablemente desde este campamento, acrecentando mucho más la crisis humanitaria, producto de la agudización del bloqueo, el refuerzo por parte del gobierno de Netanyahu del bloqueo y de la dificultad además para el acceso, que implica la dificultad para el acceso a todo, a productos básicos, a servicios, etcétera. Entonces, no ha sido una historia fácil, no es de ahora, ha sido de siempre. Este campo tiene todo un historial de conflictos y bueno, por eso también un poco aquella fama de un espacio de resistencia, de la resistencia palestina. Sí, correcto. Yo quisiera en este bloque, para complementar lo que tú dices, hablar sobre las ventajas tácticas y estrategias que posicionan de manera favorable a la resistencia que se encuentra en este campamento, ¿no? Entonces, militarmente, los rebeldes en Jabalia cuentan con una serie de ventajas tácticas y estratégicas que posicionan a estos combatientes frente al ejército de Netanyahu, y esto es muy real. Hay muchos sucesos
que ya lo que vislumbran es esa fama de resiliencia que nos comentaba Nancy, porque los ataques han sido feroz, particularmente por parte de Netanyahu y compañía a Jabalia, ¿no? Pero además, históricamente, ya nos daba Nancy todo el contexto histórico de cómo la nación hebrea ha atacado fuertemente a Jabalia, ¿no? Pero ahora las cosas cambian. Ya hablamos de la ventaja táctica por conocer el terreno, pero yo quiero hablar también de la adaptabilidad en la guerrilla urbana. Porque las brigadas y los grupos de resistencia en Jabalia dominan la táctica de guerrilla urbana, adaptando sus movimientos y ataques a los desafíos del entorno densamente poblado además. Y recuérdense que ellos, una de las, digamos que como de los pilares fundamentales es cuidar a los civiles que están allí. Entonces las tácticas implementadas por ellos van dirigidas a objetivos netamente militares sin la llamada frase daños colaterales. ¿Okay? En este caso, ellos tienen que aplicar y aplican allí unas estrategias muy diferentes y tiene que ver con esto, con la adaptabilidad, ¿no? Entonces, en este tipo de combate, los rebeldes atacan, retroceden antes que el enemigo logre reaccionar. ¿Para qué? Hacen emboscadas, amigos de prensa alternativa, para no permitir que los soldados de la nación hebrea entren al campamento y causen daño a civiles. Entonces, esta es una de las razones por las cuales las emboscadas son muy contundentes, porque no pueden permitir que estos soldados, que ya todos conocemos la clase de cosas que hacen a los civiles, bueno, puedan ingresar a un campamento densamente poblado. Es por ello que estas tácticas se fueron perfeccionando con el tiempo. Entonces, en un entorno donde Jabalia es difícil, es complicado manejarlo para el ejército de Netanyahu, bueno, ellos no pueden utilizar toda la potencia de fuego y, por lo tanto, los rebeldes tienen una ventaja, lo que hace que limite aún más las acciones del ejército de Netanyahu. Sin embargo, amigos de prensa alternativa, la inteligencia aquí juega un rol crucial, porque si estas brigadas también aplican inteligencia militar para poder detectar los movimientos del enemigo mucho antes que lleguen al propio centro del campamento, porque para ellos es una cuestión de vida, o sea, es la supervivencia nata. Si esos soldados ingresan al centro y al corazón del campamento, pues las bajas civiles son lamentablemente bastante altas, ¿no? Entonces, este tema es muy interesante, el tema de la adaptabilidad en la guerrilla urbana por parte de estas brigadas. Por supuesto, la ventaja de ocultación y sorpresa. En esta ciudad ya explicamos, con construcciones tan amplias, callejones estrechos, el tema de la verticalidad juega un papel fundamental. Además, hay un detonante y hay un mechero encendido que ya nos explicaba Nancy, que es el tema de la determinación, que es el tema de la resiliencia de este campamento, porque los combatientes palestinos están profundamente motivados luchando por la defensa de su tierra, por la defensa de su gente, por
por el derecho a vivir en un territorio que es de ellos y que fue ocupado. Entonces ya esto da una determinación voraz en términos militares, ¿no? Y tienen una disposición a enfrentarse a cualquier enemigo. Tropas occidentales, mercenarios, todo lo que le envíe Netanyahu. Ahora, porque tienen una voluntad más profunda, porque deben sí o sí resistir, porque deben sí o sí luchar, porque tienen que sobrevivir. Y el instinto de supervivencia a veces da una determinación que rompe voluntades, amigos de Prensa Alternativa. Y por supuesto, en términos militares, la flexibilidad táctica, a diferencia del ejército de Netanyahu, que sigue una jerarquía y una cadena de mando rígida. En el caso de los combatientes palestinos, operan de manera más descentralizada y flexible. Esta estructura le permite adaptarse a las circunstancias rápidamente sin esperar órdenes de una autoridad central. Entonces, en un conflicto urbano, como es en este caso, en este terreno, esta agilidad de los combatientes les permite responder de manera efectiva a los movimientos del enemigo, manteniendo una estrategia que mezcla velocidad, adaptabilidad y sorpresa. Entonces hay muchas diferencias acá en este terreno y la gente muchas veces se pregunta, bueno, pero ¿cómo uno de los ejércitos que supuestamente es el más poderoso del mundo o uno de los más poderosos y letales puede caer sus unidades en un campamento de refugiados? Aquí está la respuesta. Vamos a ver la última parte de nuestro reporte y hacemos las consideraciones finales. Las brigadas EAQ, con sus armas rudimentarias y su astucia, han logrado hacer tambalear a las fuerzas del país hebreo en una trampa tan antigua como la guerra misma. Atraer al enemigo a un terreno desconocido, donde la ventaja tecnológica se diluye ante el dominio del espacio y la voluntad inquebrantable. Las razones detrás de esta emboscada y de la creciente violencia en la región son complejas y profundas. La decisión de Netanyahu de intensificar las operaciones en Gaza ha sido vista por muchos como un intento desesperado de mantener el control y proyectar poder ante una situación interna también volátil. Las protestas y la división política dentro de la nación enfrentada con Palestina han llevado al líder hebreo a buscar una salida a través de la fuerza militar, una estrategia que, lejos de pacificar la situación, ha encendido aún más los ánimos en la región. Los combatientes palestinos, por su parte, ven en cada incursión una oportunidad para golpear al enemigo y enviar un mensaje claro. No importa cuánto se intente doblegar a Gaza, la resistencia nunca desaparecerá. Estas son las palabras de un comandante de las brigadas. No luchamos solo por nosotros, sino por nuestros hijos, por nuestros hogares y por el derecho a existir en nuestra tierra. Esta convicción se ve reflejada en cada acción, en cada trampa cuidadosamente tendida, en cada proyectil disparado contra las fuerzas del país hebreo. En Jabalia, los ecos de los combates se entrelazan con los gritos de los niños y los lamentos de las familias que intentan sobrevivir en medio del caos. Las operaciones militares indiscriminadas de la nación dirigida por Netanyahu han llevado a la destrucción de buena parte del campamento, pero no han logrado quebrar el espíritu de sus habitantes. Los combatientes palestinos, lejos de rendirse, parecen encontrar en cada ataque una razón más para seguir luchando. La trampa de Jabalia fue una de las muchas, pero su impacto resonó más allá de las fronteras de Gaza, enviando un mensaje contundente. La ocupación no será fácil y cada metro ganado tendrá un costo altísimo.
Las imágenes transmitidas por las brigadas palestinas muestran a los soldados de la nación hebrea en plena retirada. Sus expresiones de desconcierto y miedo contrastando con la resolución de los combatientes palestinos. Estos videos que se propagan rápidamente por redes sociales tienen un objetivo claro: inspirar a la resistencia, mostrar que el enemigo también es vulnerable, que también sangra. La guerra en Gaza se libra en el terreno, pero también en el campo de la opinión pública, donde cada imagen y cada palabra cuenta. Netanyahu, al aportar por una ofensiva terrestre, pareciera no haber anticipado del todo el nivel de resistencia que encontraría. Los combatientes palestinos no tienen a su disposición la tecnología más avanzada ni los recursos infinitos, pero tienen algo que a veces resulta más valioso en una guerra: la capacidad de adaptarse, de conocer cada rincón del territorio y de contar con el apoyo de una población dispuesta a resistir hasta el último aliento. Consideraciones finales, Nancy. Sí, yo quería, conectando un poco con lo que tú decías en el segmento pasado con respecto a estos combatientes, desde Occidente, desde analistas occidentales, incluso se ve a estos combatientes, cuando los analizan y hablan sobre ellos, dicen, han evolucionado hasta convertirse en una de las organizaciones militares no estatales más sofisticadas en este conflicto. O sea, esa es la caracterización que le dan los analistas en esta materia pro-occidentales. Pero, y otra cosa que también quería destacar con respecto a esto, es que cuando tú revisas e investigas con respecto a estos combatientes, puedes encontrar que además su formación, conectando con lo que tú decías, tiene mucho que ver y es muy rigurosa con respecto a lo que tiene que ver con tácticas de guerrilla urbana, manejo de armas, explosivos, uso de túneles. O sea, es decir, tienen todos estos años preparándose para este conflicto con estas características y conociendo y aprendiendo del enemigo y de las fuerzas de Netanyahu. O sea, no es una cosa, no es que están ahí probando, pues, sino que han trabajado mucho en perfeccionar estas estrategias, estas tácticas, ¿no? Por eso suceden estas cosas que podemos ver en el video. Sí, además, conectando con lo que dices sobre el tema de los túneles, se hizo noticia hoy, ¿no? El gobierno de Netanyahu encontró unos túneles muy cerca de la nación hebrea. Llegaron túneles muy cerca de la nación hebrea, del movimiento palestino, y eso fue un boom, una noticia mundial el día de hoy, porque los propios generales y el propio ministro hablaban al respecto, ¿no? Incluso hay unas fotografías que están rodando en redes sociales de uno de los generales en el propio túnel que encontraron, y allí declaró que si no hubiesen encontrado el túnel, el movimiento palestino hubiese invadido la nación hebrea. O sea, fíjense el nivel, ¿no? Ya no están luchando con unos cientos de rebeldes que no tienen ni idea de una operación militar, no. Eso fue en el pasado. Ahora están luchando con una fuerza militar, con estrategia, con una gran fuerza militar que ahora tiene tecnología, que tiene arsenal, que además aplica inteligencia en todos los sentidos. Y ahora la cosa a Netanyahu se le está poniendo de colores, ¿no? Porque fíjense esto. Yo quisiera hablar sobre conectando todo el eje de la resistencia con la elección del nuevo líder del movimiento libanés. Y el propio presidente de Irán señaló que la elección del nuevo líder del movimiento de resistencia islámica del Líbano fortalecerá todo el eje de resistencia
en Asia Occidental y más allá. Entonces, este tipo de movimientos que se están haciendo también a lo interno, Nancy, de lo político, en lo militar, destaca que ellos ya no están jugando con un enemigo inferior, y hablo de Netanyahu. Ahora está jugando con iguales, con armamento, con inteligencia, con estrategia, que ya conocen el terreno, que los han estudiado demasiado durante años y que han sufrido y conocen las tácticas del ejército de Netanyahu, y por lo tanto ahora están en otro nivel de enfrentamiento, Nancy. Sí, sí, sin lugar a dudas. Esto es otra cosa que se le vuelve en contra a Netanyahu en momentos muy complejos. Hay una frase que me llamó la atención en el video, y es el campo de la opinión pública, donde también se libra esta contienda, ¿no? Y este es un campo que a lo interno se le ha complicado, bueno, a lo interno y a lo externo. Lo que pasa es que el externo es el que más se ve, pero el interno prácticamente no se ve. Nosotros hemos tratado aquí de ir rompiendo ese celofán y ir mostrando cada vez más lo que sucede a lo interno, porque no es ningún jardín con flores lo que cada vez le está tocando vivir a Netanyahu a lo interno. A lo interno cada vez la cosa se le pone más y más complicada, con noticias como las que tú nos estás relatando, porque a pesar de que intentan dar golpes al eje de resistencia, pues el eje de resistencia se para y dice, bueno, mira, nos reorganizamos de esta manera. Esta es la nueva persona que va a llevar al movimiento del Líbano. Entonces sale Irán y da unas declaraciones dando el espaldarazo, es decir, se va reorganizando a pesar de los golpes. Pero además de que se va reorganizando a pesar de los golpes, asesta. O sea, hay cosas que salieron, por lo menos ayer, en el día de hoy salieron medios. 900 militares de las fuerzas de Netanyahu heridos fueron trasladados a hospitales desde el inicio de la operación terrestre en el Líbano. 900, hay que ponerle la cara a eso, ¿no? Son humanos con familias, etcétera, y todo esto va generando un hervidero a lo interno del país hebreo, ¿no? Pero además de esto, siguen saliendo noticias nada agradables para Netanyahu, y es que aquí hay una que dice, la mayoría de los habitantes del país de Netanyahu desconfían de él. 55% dio su calificación de pobre al desempeño del primer ministro en el conflicto. Y eso es nada más hablando del conflicto, porque si se ponen a dilucidar con respecto del manejo entero del país, ahí se sientan, se quedan conversando con ellos, porque además ha habido cualquier cantidad de protestas al respecto, no solamente ahorita porque la coyuntura es el conflicto, pero ha habido cualquier cantidad de cuestionamientos a los manejos en general del gobierno de Netanyahu del país. Entonces, esto es otra de las noticias que van saliendo a lo interno, de lo que va constituyéndose, lo que va generándole a lo interno a Netanyahu toda esta situación. Pero además no para ahí. La oposición de Netanyahu dice cosas como: nadie ha debilitado más al país que Netanyahu. Esto lo dice Yair Lapid, líder de la oposición en el país hebreo. El jefe del partido Hay un Futuro, Yair Lapid, atacó al primer ministro Benjamín Netanyahu por su gestión de la guerra. De acuerdo a las declaraciones del jefe de la oposición durante un discurso, nadie debilita más a la entidad que el propio Netanyahu. Su gobierno no logró ningún cambio positivo. O sea, estoy citando lo que estuvo diciendo él. Además de esto, dijo: nunca ha sido alcanzado por más misiles que ahora, ni ha sufrido la muerte de soldados y colonos en tal cantidad. Hace mucho tiempo que era hora de que los colonos fueran evacuados para sus hogares. Entonces, en un momentico, 3 noticias del día. No estamos hablando de hace 3 semanas, el mes pasado, no. En un momentico, 3 noticias del día que dan cuenta de cómo la situación a lo interno se está complicando. Entonces, este campo de la opinión pública también poco a poco se le va volteando, no solamente afuera, porque sabemos que afuera la situación está bien complicada. En Europa cada vez se le voltean más. A nivel mundial hay protestas casi todos los días. Además en importantes capitales del mundo, pero está este campo interno que prácticamente no sale y que
poco a poco va sumando y va sumando cada día. O sea, una situación bastante complicada. Sí, es correcto. Mira, yo estoy ahorita justo en el Jerusalem Post y solo voy a mencionar esto para que escuchen los amigos de Prensa Alternativa la fuente. Las fuerzas de defensa descubren un centro subterráneo que contiene media tonelada de explosivos en el corazón de la población civil. Esto lo está publicando el propio medio de comunicación Jerusalem Post el día de hoy. Esto fue un gran escándalo y que se une a toda la cantidad de críticas que está teniendo el señor Netanyahu. Pero además, Nancy, hay también declaraciones del movimiento palestino, quien habla, pues su líder, estoy hablando de Samit Abu Zurid, que confirma que se han celebrado algunas reuniones con discusiones de nuevas propuestas sobre un alto al fuego en la Franja de Gaza, revelando que se celebran en el mismo contexto de una rueda de prensa que se abordó los últimos acontecimientos de las agresiones de Netanyahu. Es decir, y ya nosotros hemos puesto esto sobre la mesa. Desde el movimiento, el eje de resistencia en pleno, siempre han querido manejar el tema de la negociación y de un alto al fuego. Y hay que dejar esto bien claro. Es el gobierno de Netanyahu que no quiere un alto al fuego. Porque ya hasta de manera interna se lo están pidiendo. Los propios soldados, Nancy, se lo están pidiendo. El día de hoy estuvimos trabajando con el equipo de Prensa Alternativa una noticia que ha conmocionado lo interno en la nación hebrea y tiene que ver con unos soldados anónimos que fueron la fuente de la propia CNN, señores. Estoy hablando de otro CNN, donde pues estos soldados de la nación hebrea que han estado en combate, que han visto las atrocidades que otros compañeros han tenido que cometer, incluso ellos mismos han hablado sobre la utilización de prisioneros palestinos como escudos humanos. Y una serie de irregularidades bastante fuertes que se unen a toda la cantidad de críticas que tiene el señor Netanyahu actualmente. Además, este tipo de noticias ha fracturado también las propias fuerzas de defensa de la nación hebrea, porque ya altos mandos militares están cuestionando al señor Netanyahu. Entonces, la cosa se le complica aún más al primer ministro, porque se están revelando y está saliendo a la luz pública todas estas situaciones que están colocándolo en tela de juicio. Además, también ha salido el día de hoy diferentes noticias que tienen que ver con ataques operativos acertados por parte del eje de resistencia. Estoy hablando del movimiento de combatientes de Yemen que han atacado buques de la nación hebrea en el Mar Rojo y el Mar Arábico el día de hoy. Además, el movimiento palestino ha acertado unas operaciones contra el ejército de Netanyahu el día de hoy. Yo estoy acá haciendo un breve repaso por el Jerusalem Post, amigos. Esto no lo estamos relatando de otra fuente, una fuente interna de Israel. Y pues, además, también salió una noticia que tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia
y voy a leer el titular. La Corte Suprema de Justicia escuchará la petición de las familias de rehenes contra el primer ministro, Nancy. Se le complica mucho la cosa a Netanyahu, ¿no? Así es, complicadísimo ese panorama interno. Aquí tenía otra cosa que se me había quedado, y es que esto con respecto a lo que sucedió con Irán, ¿no? Los propios medios de comunicación, todavía recalcándole esto, los propios medios de comunicación del país hebreo le dicen cosas como: el mundo árabe se burla de nosotros y el futuro nos los demostrará. Medios del país hebreo, el mundo árabe se ríe del ataque a Irán, todavía recordando esas cosas. O sea, esos son los propios medios del país hebreo, no estamos hablando de otra fuente. Entonces, una situación bastante complicada a lo interno, ya estaba complicada a lo externo, pero entonces va perdiendo el control también a lo interno, y esto parece que solo va a aumentar y aumentar. Sí, fíjate que acá acabo de encontrar las declaraciones del jefe del Estado Mayor, Halevi, y está hablando, esto fue de ayer, señores, también encontraron otro túnel, ¿no? Y dice: movimiento libanés podría haber invadido la nación hebrea, lo detectamos a tiempo. El jefe del Estado Mayor aseguró que por segunda vez han visto un complejo subterráneo en el sur que viene del sur del Líbano, acompañado por comandante norte de la 98 División, y esto lo anunciaron el día lunes. Voy a citar lo que comentó: desde aquí, y estoy haciendo referencia que estaba dentro del túnel, desde aquí podrían haber lanzado un ataque muy violento contra la nación hebrea. Lo detectamos a tiempo y debemos asegurarnos de que estas infraestructuras no vuelvan a aparecer aquí tan cerca. Es decir, el túnel, Nancy, llegó a territorio de la nación hebrea, y este es el segundo, porque el primero fue en Los Pozos, ya leí el titular, unos pozos subterráneos donde había una gran cantidad de explosivos, y por segunda vez en esta semana ahora consiguieron unos túneles del movimiento de resistencia del Líbano. Entonces fíjate cómo se están acercando muchísimo, y todo esto son rayas y rayas para el señor Netanyahu, que la tiene muy complicada, y no solo a nivel interno, sino también a nivel internacional. Por allí hay un tema con Estados Unidos y la retención de unas armas, Nancy. Sí, la situación realmente muy complicada. Ahí para seguir agregando más a este panorama terrible, el día de hoy salía en los medios también que el negociador del gobierno de Netanyahu de alto rango, general de brigada Oren Seter, dimite por el estancamiento de las conversaciones sobre los cautivos. Entonces, no hace más que salirle problemas y problemas por todos lados, porque no hay una arista. O sea, en este breve paneo que hemos realizado sobre cómo está la situación a lo interno, hemos metido por todas las aristas, porque los túneles, las negociaciones de los cautivos, el tema con Irán, o sea, por todos lados donde se mete hay tabla. La Corte Suprema escuchando a los familiares de los rehenes. Sí, definitivamente un panorama bastante complejo, y que con esas decisiones erráticas lo que va a hacer es profundizarse, sin lugar a dudas. Es correcto. Bien, amigos de Prensa Alternativa, hasta aquí nuestro reporte del día de hoy. Nancy, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti también, Mirelvis, y gracias a todos los usuarios que nos acompañaron. Los invitamos a que sigan viendo los contenidos, a que los compartan, y nos vemos en una próxima oportunidad. Muy pendiente, amigos de Prensa Alternativa, con lo que está pasando en Medio Oriente. Esta semana va a ser bastante agitada, bastante movida, y nosotros acá en Prensa Alternativa te estaremos llevando minuto a minuto todo lo que está pasando en Medio Oriente. Yo soy Mirelvis Gutiérrez y será hasta una próxima oportunidad.